En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. El día de hoy muchas informaciones. La mayoría de esas informaciones están enfocadas a la reacción de los partidos de oposición sobre el discurso del presidente Luis Abinader en Santiago, en una especie de balance realizado a propósito de las fechas restauradoras. Y era de esperarse, y es lo lógico, la reacción de los partidos políticos. Eso también me hace recordar cuando en tiempos del expresidente Leonel Fernández, que es parte de la oposición ahora, como una fractura del Partido de la Liberación Dominicana, en la era de Leonel Fernández, en momentos en los que se le combinaba a hacer un debate en una de esas precampañas electorales, el presidente Leonel Fernández, casi con desprecio, hablaba de que no lo iba a hacer, y lo que esgrimía en ese momento es que aquí la población dominicana no sabe conceptualizar. Parece que eso se lo creyó tanto el expresidente Leonel Fernández, y de hecho se lo creyó, que ya en la última etapa de su gobierno, y cuando de nuevo quería postular para la presidencia de la República, también me hace recordar una valla enorme que estaba publicada en muchos puntos de la ciudad, en lo que se presentaba a Leonel mirando hacia el horizonte, que en el fondo solo decía el destino. Porque se lo creyó tanto que Leonel Fernández creyó que podía ser incluso, o que lo que nos tenía marcados a nosotros el destino, era precisamente a este señor que ya había completado 3 periodos de gobierno. Pero en ese ejercicio también de hacer un recuento respecto a lo que debemos recordar, yo creo que debemos remontarnos, y vuelvo y repito, en ese derecho que tienen los partidos de oposición de decir lo que quiera, recordárselo al expresidente Leonel Fernández en las críticas que hace precisamente a lo que ha sido la gestión de 2 años del presidente Luis Abinader, de la que yo también he visto puntos que no son todos los satisfactorios que deberían de ser. Es improbable porque hay un contexto que también nosotros no podríamos de ninguna manera obviar. Y hoy, de alguna manera, respecto a uno de los puntos tratados por el presidente Fernández, yo voy a montarme en 2 elementos. Uno es en la forma magistral de la respuesta que da para destacar y recordar de plano también, si no en un ejercicio comparativo, por lo menos con pasos de avance respecto a lo que ha sido una parte de la conexión que ha tenido esta gestión con la gente. Hace hoy en su artículo en el periódico Diario Libre el señor José Luis Taveras. Y por supuesto hace mucho énfasis respecto a lo que ha sucedido con la dirección del Ministerio Público en términos de lo que han sido las demandas de la gente. Y en eso deja bastante claro el señor Taveras que lo que ha sucedido con la dirección del Ministerio Público que nosotros tenemos hoy parece que complace de alguna forma una demanda social. Una demanda social que se recogió desde las calles cuando se había desbordado ya precisamente después de 20 años de gobierno, dentro de los que fueron 12 los de Leonel Fernández, que llevó a tal nivel de cansancio y de hastargo que ahora parecía improbable lo que finalmente sucedió respecto a esa conexión. La decisión de fortalecer esa autonomía funcional, dice José Luis, del Ministerio Público, le ha permitido a ese órgano de dar algún nivel de libertad respecto a la acusación de funcionarios, pero también a mirar y a observar algunas instituciones que en otros tiempos era improbable que siquiera se detuvieran a mirar. Y destaca el hecho de que incluso se ha querido ripostar esa acción que no se puede regatear al Ministerio Público ahora, con esa independencia con la que se ha manejado y a la que se refirió el presidente Leonel Fernández. Era improbable que en estos tiempos no solo se tocara, sino que la prensa y los grandes medios de comunicación, cuando ellos hablan de populismo mediático, no estuvieran atentos y pendientes, no solo desde la morbosidad,
sino dentro de una acción inédita para un ministerio público que durante tantos años se manejó con total y absoluta impunidad. Tanta impunidad y tanto absolutismo en esos manejos que incluso llevó a la gente a las calles con esa consigna de no corrupción, de no impunidad. Entonces, en un ejercicio simple de gente que no se creyeran por encima del bien y del mal o por encima de la inteligencia de todos los dominicanos, yo creo que no hubiese errado el presidente Leonel Fernández cuando habla de que no hay tal independencia del Ministerio Público y que eso a nivel constitucional ha estado instituido desde hace muchísimo tiempo. Yo quiero en ese ejercicio también entonces hacer la comparación precisamente dentro de lo que ha sido la cabeza del Ministerio Público ahora con Miriam Germán, a lo que fue en tiempos o en la era del cachazú de Leonel Fernández. Y por supuesto, nada más voy a mencionar dos ejemplos, que fue Francisco Domínguez Brito, que por cierto también le aspira a ser candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, y Radamés Jiménez, que viene desde compartir el bufete con Leonel Fernández hasta, por supuesto, ser desde su jefe de campaña en los últimos momentos en los que aspiraba hasta también ser la cabeza del Ministerio Público en esa gestión. Yo quiero que me expliquen y que les recuerden al expresidente Leonel Fernández qué fue lo que pasó durante la gestión de ese Ministerio Público de gente bastante cercanas a él. Pero también hay muchas cosas que recordar, como fue, por ejemplo, ya a la salida. Y tengo que remontarme a un artículo que publicaba el periódico El País, donde hablaba sobre la corrupción y cómo debilitaba las bases democráticas de la República Dominicana. Eso, por supuesto, fue producto de una investigación que hizo el Centro de Estrategia y Estudios Internacionales y que le dedicaba un capítulo a la República Dominicana, donde destacaba de manera bastante amplia cómo es que la corrupción aquí en el país era una especie de mal endémico que en la última década se había extendido de manera preocupante hasta los distintos estratos de la administración pública. Por supuesto que la referencia la hacía a los 3 periodos de gobierno del expresidente Leonel Fernández, una circunstancia que destacaban ellos de enquistarse, ¿no? Podría amenazar precisamente las bases democráticas de este país de acuerdo con las conclusiones a las que había llegado ese estudio. Y evidentemente que en los años que le sucedieron, yo creo que esto que fue determinado con una muestra mostrada por ese centro de estudio quedó harto demostrado respecto a lo que fueron los gobiernos posteriores. Esos gobiernos posteriores que en ese mismo año 2013 en el que se monta precisamente la entidad no gubernamental para hacer ese estudio, justo quien le sucedía en el cargo, que era también el del mismo Partido de la Liberación Dominicana, decía que lo que había encontrado había sido un maletín lleno de facturas producto de un déficit fiscal con el que salió el expresidente Fernández y del que no pudo hacer muchos distanciamientos Danilo Medina, que además venía en procura de hacer exactamente lo mismo que habían sido ya 3 gobiernos del PLD, porque se había beneficiado de alguna manera en tiempos de su campaña electoral. Entonces, esas ponderaciones que se hacía, yo creo, tan abrumadora, en tiempos de una mayoría tan abrumadora del Partido de la Liberación Dominicana, primero con esos 2 mandatos últimos de Leonel Fernández, porque no te cuantificaban el periodo del 96 hasta el 2000 y después con lo que iniciaría con el presidente Danilo Medina, precisamente hablando de esa formación, esa manera de abordar las reformas constitucionales para tratar de favorecer al resto de las ramas de la administración pública y facilitando incluso los integrantes de altas instancias del sistema judicial, y hacía una referencia y mostraba y destacaba también precisamente lo que había sido el tema judicial. Entonces, el caos que imperaba en ese momento en el país, precisamente con el absolutismo que tenía el Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que es algo que nosotros tenemos que recordarle a ese mismo hombre, que es el del caso de la Sunlan, que es el del caso de Embraer, que es el del caso de los Tucanos, y que ese metro que exhibe con tanto orgullo tiene pendiente
un expediente que no lo han hecho desde aquí, sino que desde afuera se está gravitando y en algún momento va a tener que conocerse. El Departamento de Estado hacía alusiones sobre República Dominicana en ese momento, con el riesgo incluso que corría la intervención extranjera, la inversión extranjera, precisamente como derivación de las permanentes denuncias de corrupción que se hacía. Y ese clientelismo que se había desarrollado y se había extendido hasta el punto de que había comenzado a afectar seriamente el tema de la economía dominicana. O sea, fue una denuncia bastante contundente del CECIF, que cita las preocupaciones también que en ese momento tenían sectores y grupos del sector privado sobre la economía y sobre cómo podría sobrevivir, porque estaba bastante sumergida en esas prácticas de corrupción estatal que fueron reivindicadas y colocadas su máxima expresión precisamente en los gobiernos del señor Leonel Fernández, que además, vuelvo y repito, con todo el derecho que tiene de hacerlo, se monta precisamente en puntos que fueron debilitados, que fueron bastante débiles en su administración, para intentar una crítica a lo que ha sido esta gestión, que no es que estamos de ninguna manera reivindicando, pero que yo creo que tenemos que recordar, porque aquí apostamos al olvido. Había una falta de confianza extraordinaria en todo el tema del sistema judicial, que estaba controlado por el gobierno, y esa extensión generalizada, además de la corrupción en todos los sectores de la administración, que iban desde la policial, que ha sido favorecido, por ejemplo, con el asentamiento de los carteles de la droga aquí en el país, estratégicamente situados entre Colombia, Venezuela y el sur de los Estados Unidos como ruta del Caribe, y encontró toda una especie de plataforma y de alfombra en República Dominicana que nunca fue una preocupación del presidente Leonel Fernández en sus momentos de gloria. Entonces, ese incremento de la presencia del narcotráfico en República Dominicana tiene nombre, sí tiene apellido, precisamente en la era del quien se creía que podía ser el destino de todos los dominicanos, que era Leonel Fernández. No nos subestime, porque es bastante irritante que a estas alturas todavía usted siga pensando, expresidente Fernández, que usted es el destino de los dominicanos. Y yo sigo pensando que usted tiene un puesto irrebatible que consolida cada vez que habla, precisamente como rey, pero como rey de los cachazú. Vamos a agradecer a Farmacia GBC, como siempre, Farmacia GBC 20% de descuento en todas las sucursales, abierto todos los domingos, y por supuesto a Sardinas Dimar. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan en estas transmisiones, y vamos a pedirles que compartan y que sugieran a sus amigos que también se suscriban. Háganlo, denle like y suscríbanse también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.